Saludos. Muchas gracias por acompañarnos en este 10º episodio de Café Blockchain, creado en conjunto con LACNet. Mi nombre es Blanca Sandoval y soy Communications Manager de LACNet. Hoy tenemos un tema que estamos seguros les encantará, pues hablaremos de futuro digital, blockchain e inteligencia artificial. Para ello tenemos con nosotros a dos grandes invitados. Demos por favor la bienvenida a Mariana de la Roche, fundadora de Black Fogel Consulting, y a Fabio Budris, miembro del board de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial y miembro de INATBA. Hola Mariana, hola Fabio, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola Blanca. Tenemos mucho que conversar, el tiempo apremia y yo sé que este tema va a ser de mucho interés para nuestra audiencia. Por ende, sin más, Mariana, quisiera empezar contigo para consultarte. Todos sabemos que este mundo está cada vez más digitalizado y la inteligencia artificial y la tecnología blockchain, bueno, pues se perfilan como pilares de transformación. Desde tu perspectiva, ¿cómo describirías la sinergia entre estas dos tecnologías y qué oportunidades ves en su convergencia, quizá para mejorar la transparencia, la seguridad y la eficiencia en diferentes sectores? Listo, pues a ver, como yo siempre lo trato de explicar, es que todas las tecnologías que estamos desarrollando ahora tienen que jugar en conjunto y cada una de ellas juega un rol particular, ¿verdad? Como yo lo veo, el blockchain es como la línea base donde se deben construir las otras tecnologías que puede ser usado para temas de transparencia, como tú lo mencionabas también, pero sobre todo para temas de confianza sobre los datos que se están trabajando, ¿cierto? Entonces, para ponerte un ejemplo, el AI, como varias de las cosas que hemos visto, como los riesgos que hay que mitigar en el AI, vienen sobre todo el tema de los datos que se están usando para entrenar el machine learning. Y el problema es que tenemos esta figura que se menciona tanto como basura que entra, basura que sale, ¿cierto? Y eso es dependiendo de la calidad de los datos. Ahora, para garantizar que tenemos unos buenos datos o la calidad o el nivel de calidad que tenemos en los datos, para esto es súper bueno el blockchain, por ejemplo, porque podemos hacer una trazabilidad para entender cuál ha sido no solo desde dónde se recolectaron los datos, sino cómo se han trabajado, dónde se han manipulado, quién los ha tocado, y toda esta trazabilidad y como ciclo de vida de esos datos que se recogieron antes de ser usados para entrenar los algoritmos, ¿cierto? Entonces, para esto hemos visto varios proyectos que han generado son como unos puntos de confianza en los datos que se están recolectando para saber cuánta confianza podemos tener en cada uno de los datos que se está usando. Y como es en blockchain, pues también podemos ver no solo dónde se recolectaron los datos, sino cómo se recolectaron, quién los recolectó, dónde se tocaron, si se manipularon o no los datos. Y eso nos va también a dar como mayor confianza en el tipo de datos que se generan después de que han pasado por el AI, ¿cierto? Entonces, todo el tema del entrenamiento del machine learning a través de datos en los que tenemos aún mayor nivel de confianza. El otro tema que a mí me parece súper interesante es, por ejemplo, iba hacia la mitigación de los riesgos del blockchain con AI, porque lo juegan en paralelo, es con todo el tema de la identificación de transacciones que pueden estar conectadas o que hayan tenido riesgo de estar conectadas a temas de lavado de activos o financiación de terrorismo, ¿cierto? Normalmente, o sea, un proceso manual para la identificación de estas transacciones es imposible, o sea, es demasiados datos, ¿no? Y ahorita lo que tenemos son programas como, creo que muchos ya los conocen, Chainalysis, Crystal, todos ellos están usando ya AI y lo que están haciendo es como detección temprana de patrones para la identificación de transacciones que pudieran estar conectadas con estos temas. Entonces ahí también estamos mitigando varios de los riesgos del blockchain, ¿cierto? Y así hay un montón de ejemplos que podemos estar mirando. Mi favorito de cómo se utilizan estas dos tecnologías y donde está súper claro el rol de las dos y cómo pueden jugar es más que todo en el sector médico. Entonces, por ejemplo, creo que cada país hace el manejo de los datos súper diferente, pero cómo funciona acá en Alemania, al menos entre doctor y doctor,
al que uno va, no hay como conexión entre los datos que han sido recogidos por ninguno de ellos. O sea, no hay como una base de datos en donde toda mi información médica esté. Y si existe, igual muchas veces esa base de datos no está en el control del paciente, sino el control de las entidades médicas que han hecho la recolección de la información, ¿cierto? Que ya es un primer error porque son mis datos y son datos muy delicados porque son datos de salud relevantes para mí al final. Y lo que hemos visto es, por ejemplo, también que si generamos bases de datos descentralizadas en donde el usuario es el dueño de los datos y puede decidir con quién los comparte, también pueden haber unos incentivos para compartir esa información. Y esa información es súper relevante también para temas de investigación médica, ¿no? Entre más investigadores necesitan más datos de pacientes para poder mirar si hay patrones, cuáles son las tendencias a nivel salud, pero esto al final son datos que se están recolectando de personas sin que la persona o autorice o sepa que están siendo utilizados, ¿no? Entonces, si ahorita implementamos las dos tecnologías para este tema, yo podría tener todos mis datos médicos en una aplicación en donde yo soy la única que tiene acceso y además, como están en blockchain, yo también puedo mostrar la veracidad de esos datos, cuándo fueron recolectados, quién, o sea, todo el proof of inclusion, proof of authenticity, todos estos temas que se pueden generar con el blockchain para mostrar que esos datos sí son míos, sí fueron recolectados por una entidad que se ocupa de examinación médica y además conectado a una identidad digital que diga que sí son míos. Y estos pueden generar incentivos para que yo comparta con entidades de investigación y ellos me den algo a mí por compartir y acceder a mis datos. Y yo también puedo decidir si quiero compartirlo con este o este o este y estos no, ¿cierto? Y a través de AI, que esa es una aplicación súper chévere que yo vi una vez acá en Berlín, por ejemplo, tú compartes tus datos y no siempre el incentivo tiene que ser económico. Con esta aplicación el incentivo era que esos datos son analizados vía AI, no solo para temas de research, sino también para temas de tratamiento para ti. Entonces, el incentivo en compartir esos datos que fueron usados para investigación era que al final tú ibas a tener recomendaciones médicas a nivel salud para mejorar tu propio día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenías problemas de tiroides, si tenías problemas de azúcar, cuáles eran como las mejores sugerencias basadas en un análisis de todos tus datos en conjuntos por el algoritmo que estaba siendo entrenado con datos médicos tuyos para que tú pudieras como tener mejores decisiones sobre tu vida, ¿no? Entonces ahí teníamos como toda la integración de los datos trabajados desde el blockchain para la autenticidad, la protección de datos de que son míos y solo yo puedo accederlos y con quién los comparto, el incentivo que podría ser o vía tokens o vía en un sentido económico o a través de servicios que yo pueda acceder, el AI haciendo el análisis de todos esos datos, no solo para la investigación médica, sino también para la recomendación a pacientes. Entonces ahí está como, ese para mí es como uno de los ejemplos más claros en cómo, donde vamos a empezar a ver como este tipo de tecnologías viniendo a interferir los dos. Y creo que para temas de salud, Fabio también tendrá un montón de cosas que decir, porque yo sé que él también ha trabajado en esas áreas, pero a mí estas son las que me parecen que van a tener un impacto que realmente se va a ver reflejado en las personas que están dando los datos, como ya lo mencioné. Wow, Mariana, empezamos fuerte este episodio y muy interesante todo lo que nos compartes. La verdad es que has tocado puntos claves y estratégicos que me llevan a mí a la siguiente pregunta, precisamente para darle la palabra a Fabio Budrys, porque ya nos ha hablado, Mariana, sobre la importancia de contar con todos estos datos y del la gran cantidad de datos que vamos a tener. Ya por ahí Mariana también nos empezaba a decir cómo puede esto proteger a las personas, pero yo quisiera, Fabio, por favor, que pudieras ahondar en esto, porque creo que a la audiencia le es siempre muy importante saber cómo va a estar protegida su información, cómo la combinación de inteligencia artificial y blockchain puede proteger su información. Y Mariana también por ahí ya nos hablaba o lanzaba por ahí el hint de cómo podemos monetizar los datos de manera segura y descentralizada. ¿Se puede, Fabio Budrys, monetizar o tener estos incentivos? Bien, 100% de acuerdo con todo lo que contó Mariana. Esa es la movida que está ocurriendo. Todavía es un momento bastante temprano, pero ya ha comenzado. Yo voy a aumentar un poco más la apuesta en el sentido de que
para mí no se debería hablar de blockchain y de inteligencia artificial separados. Por ahí ahora en la actualidad sí, pero lo que se ve es dos líneas que van en paralelo, que se tocan y que eventualmente cada vez se juntan más y en poco tiempo, estoy hablando en un par de años, va a haber un merge, una unión de estas dos tecnologías de una manera tan intrínseca que va a ser difícil encontrar un proyecto de AI sin blockchain y de blockchain sin AI. De hecho, de a poco esto ya está ocurriendo. Y dicho esto, con respecto a lo que cada uno puede aportar del otro, todo lo que dijo Mariana es así. Agrego, por ejemplo, algunas otras cosas en las cuales se están trabajando y ahora contesto exactamente la pregunta de la protección de los datos y la información. Por ejemplo, hay proyectos, además, uno de los grandes problemas que tiene o temas que tiene la inteligencia artificial para resolver es digamos, el potencial, la potencia de procesamiento que requiere. Y, por ejemplo, la blockchain no solo genera seguridad y trazabilidad en los datos, sino que genera también un tema muy importante que es la descentralización y lo que es la interoperabilidad. Entonces ya hay varios proyectos de blockchain, como por ejemplo Render, Superintelligence o varios más, que lo que están haciendo es generar redes de nodos o servidores descentralizados que, coordinados por el software de la blockchain, por dApps y por determinados programas, lo que hacen es distribuir toda esta carga de procesamiento en miles o en decenas de miles de servidores y ayudan a que la inteligencia artificial se haga más potente por un lado y por el otro lado sea más democrática y esté con posibilidad de acceso a más personas y no solamente a las grandes empresas. Eso por un lado. Por el otro lado, y ahí vamos en la protección de datos y tiene que ver con lo que estaba explicando Mariana, si agarramos el lado de la inteligencia artificial, nos enfrentamos ante un grave problema, un gran punto de inflexión que necesita aún ser resuelto, que es que la inteligencia artificial va tan rápido y procesa tan rápido la información que a veces es complejo o casi imposible entender de dónde llegó a una determinada conclusión con una entrada. Le pregunté esto, me contestó el otro. ¿Cómo llegó? ¿Cuál fue el camino que hizo para que todo esto llegue a esa conclusión? Y si no entendemos cómo fue el camino, en cierta forma los datos, la información, que estamos hablando muy genéricamente, pero acá puede haber, por ejemplo, algún proceso que calcule si una persona está habilitada o no para que una empresa bancaria o una empresa financiera le otorgue un crédito. La inteligencia artificial hay análisis y sale que no le pueden dar el crédito. Y por ahí esta persona sí puede ser otorgada con el crédito. Y hay que entender cómo la inteligencia artificial hizo eso. En miles de operaciones que se hacen por segundo y en miles de créditos simultáneos o cientos de miles de créditos simultáneos, esto se hace imposible de rastrear y de entender. Y la blockchain, a medida también que se vaya escalando y se vaya haciendo más económica y que los bloques sean más grandes, va a poder permitir que todos estos pasos de la IA de alguna manera sean grabados y después se puedan auditar y por ende va a haber más protección de la información de las personas. Eso por un lado. Y si vamos al revés, ¿qué le otorga la IA a la blockchain? Es la posibilidad de, por ejemplo, estar, como yo siempre digo, pululando en la blockchain todo el tiempo y tratando de rastrear patrones de hackers o de actividades no lícitas o sospechosas en la blockchain que demuestren algún tipo de peligro para la protección de la información. Y tomando el caso de salud que contaba Mariana, por ejemplo, una wallet de salud con identidad digital descentralizada cuenta con tecnologías que ya se desarrollan sobre la blockchain y la IA que tienen que ver, por ejemplo, una de estas es la prueba de conocimiento cero, que es la forma que hay hoy en día que existe de poder demostrar atestaciones o aseveraciones sin revelar absolutamente nada de la información. O sea, yo te puedo demostrar
que estoy tomando un remedio, o te puedo mostrar que soy mayor de 18, o te puedo demostrar que tengo todos mis impuestos al día sin revelar absolutamente ninguna de estas informaciones. Sin embargo, la IA, por un lado, puede ayudar a proteger esto, pero por otro lado puede traer peligros que una IA muy potente, y ni hablemos cuando se empiecen a usar los que hoy en día algunos denominan, otros no les gusta, una AI cuántica, pueda hacer operaciones más rápidas todavía. El Zero Proof Knowledge, por ejemplo, va a poder ser quebrado, o existe la posibilidad que sea quebrada, y que quede expuesta a la protección de la información. Ahí, y esta es la nueva batalla del futuro que ya se está librando ahora, va a haber una AI que va a proteger y va a contrarrestar las medidas de la otra AI. Y todo esto va a ocurrir gracias a que blockchain y AI funcionen juntas. Parece ciencia ficción, pero es la verdad de lo que de a poco está empezando a ocurrir. Buenísimo, Fabio. No sé si quieras comentar algo sobre esta última parte que ya nos comentaba Mariana, la monetización de los datos, del obtener incentivos. No sé si quieras ahondar en ese punto. Sí, bueno, justamente con esta tecnología Zero Proof Knowledge se abre un montón de nuevos negocios para el área privada, y que van a, de alguna manera, apalancar y hacer crecer mucho también al gobierno. Imagínate que cuando uno es dueño de la información, puede de alguna manera otorgarle la información a un tercero, una empresa, en lo que sea, ya sea de retail, de salud, o el área que sea, manteniendo la privacidad, y estas empresas, a través de algún tipo de sistema, ya sea con algún tipo de tokenización o algún tipo de servicio, como contaba Mariana, por ejemplo, que te habilite una inteligencia artificial que te ayude para alguna cosa, puede retribuir a la persona. Entonces, por ejemplo, yo puedo elegir compartir mi historia clínica descentralizada, que está en mis manos, con una clínica, con un estudio clínico, con una farmacéutica, y recibir una retribución, o monetario o no. Eso es algo que todavía no se hizo y todavía se sigue hablando. Y me olvidé de un tema muy importante que también Mariana nombró, que es el tema de la identidad digital. Está pasando que en poco tiempo, en poquísimo tiempo, no me arriesgaría a decir cuánto, pero puede ser meses, vamos a poder estar haciendo un call o un podcast, y vos me vas a estar viendo a mí y no vas a saber si soy yo o es un avatar digital que encima está llevado a cabo por una inteligencia artificial. Entonces, en este caso sí, la blockchain va a ser la que asegure la identidad de las personas, y la AI va a ayudar a que la blockchain haga esto, sin entrar en tecnicismos de cómo esto puede ocurrir. Importantísimo, importantísimo, junto a lo que mencionabas anteriormente de prever esta batalla que ya no está tan en el futuro, y que quienes estamos participando dentro de este ecosistema blockchain y de inteligencia artificial correspondientemente, pues tenemos ya que tomar medidas para asegurar la certeza, la veracidad, la transparencia de los datos, y, como bien dices, de la identidad digital de quienes participan en distintas acciones. Y Mariana, ya tanto Fabio como tú nos han comentado sobre estos casos de uso, sobre estos usos en el sector salud, pero a mí me gustaría saber si pudieras compartirnos algunos otros ejemplos de donde esta sinergia ya está generando un impacto real o tenga un potencial disruptivo en el corto plazo, quizá en algún otro sector como puede ser finanzas o incluso el metaverso. Pues Metaverse yo creo que es como uno de los que más se va a estar viendo esto, porque igual al final todo el tema de los digital twins y VR y augmented reality es como un layer más en donde se van a empezar a ver este tipo de convergencias, especialmente porque al final tenemos el blockchain con toda la trazabilidad de los datos que ya se ha venido hablando, y todo el tema de incentivos, y después tienes el AI haciendo toda la parte del user experience más agradable para hacer no solo el análisis más rápido, pero también lo que decía Fabio, con interacciones más reales y customize a las características o las preferencias de cada persona, y todo esto reflejado en el metaverse, donde todo al final viene y hace el convergence.
Donde yo creo que vamos a tener más como ejemplos cercanos de lo que se está viendo también, el sector finanzas es uno de los que ya igual tenemos todo esto integrado, ¿no? O sea, per se blockchain ha trabajado de la mano con cripto, o sea, todo cripto es blockchain, no todo blockchain es cripto, pero igual ahí la tenemos. Tenemos el AI súper metido ahí para todo el tema de identificación temprana de alertas, que ya fue lo que se mencionó. Fabio tocó un tema que es muy interesante, pero es como inmediatamente para los que sabemos un poco de cómo funciona esto, es un red flag en el que hay que tener muchísimos cuidados y ahí entra todo el tema de ética, que es el tema de alocación de créditos a través de AI, ¿no? Porque esto lo que puede hacer, dependiendo de cómo haya sido entrenado el AI y las probabilidades que el AI esté viendo como de éxito o no éxito en el pago de créditos, por ejemplo, podrían generar que al final generemos una exclusión a personas que no tienen una historia crediticia o dentro de cómo haya sido entrenado el AI van a ser detectados como de alto riesgo. Entonces aquí entra como toda la parte de decisiones éticas sobre dónde podemos en realidad tener AI tomando decisiones solas sin supervisión humana. Y creo que estos son temas que vamos a estar viendo más y más. Está el tema de finanzas, hay temas mucho más extremos que ya es todo el tema de autonomous weapons, por ejemplo. Tenemos muy mal ejemplos en lo que se está viendo ahorita con Israel-Palestina, donde creo que ya más de uno ha leído el reporte en donde se ha usado AI sin supervisión humana para asesinar civiles, básicamente. Pero ese es como el extremo que tenemos, pero también hay otros lugares donde se puede generar bastante daño si tenemos AI que no está siendo supervisado. El sector financiero es uno de los facilitos. Y creo que ahí es donde es tan importante lo que Fabio mencionaba también de la trazabilidad de los datos y la transparencia sobre cómo el AI está tomando cierto tipo de decisiones para que haya un tema de accountability. Entonces ahí creo que también eso va a ser súper importante y eso va a entrar en cualquier sector, ¿no? O sea, al final, si uno empieza como a desglosar los casos de uso de dónde van a entrar a tener impacto estas dos tecnologías, estoy de acuerdo con Fabio, eso es básicamente en todos lados, dependiendo del corto o largo tiempo, pues lo veremos más y más en diferentes sectores. Sector automovilístico ya está. Tenemos todo el tema de digital twins, AI, hay también todo el tema de blockchain para la trazabilidad de las partes. O sea, ya está en todos lados, ¿verdad? Pero a mí me parece que hay como unos fundamentales que tenemos que entender y es cuál es el rol de cada una de las tecnologías que estamos desarrollando y cómo vienen a intervenir, que va más también como a tu pregunta del principio. Por eso yo decía, el blockchain es la base donde los datos se conectan para tener un nivel de confianza sobre los datos y sobre el ownership de los datos. Y ya después viene AI para hacer todo el análisis de datos de manera más rápida y eficaz y generar mejor user experience. Y eso reflejado en el metaverse. Y al final yo creo que lo que hay que siempre tener en cuenta es el tema de la ética también, en cómo estamos desarrollando las tecnologías y para qué se están desarrollando esas tecnologías, porque no es desarrollar por desarrollar, sino desarrollar pensando en cuál es el problema que se va a solucionar y cómo esto tiene un impacto para la gente que se va a ver afectada, ya sea positivo o negativamente, por la tecnología que estamos implementando. Creo que hay un tema súper chévere que yo he visto más y más últimamente, que es todo el tema de la trazabilidad en el supply chain, que ahí hemos visto ya blockchain desde hace rato, con todo el proof of authenticity. Sobre todo acá en Europa lo hemos usado mucho para el counterfeiting, para los productos piratas que llaman, no sé si también, pero en Colombia los llamamos piratas. Para cuando entran a la Unión podamos entender de dónde vienen, qué vienen y si en realidad es un producto original o no original, ¿cierto? Y esto se puede hacer también con los digital identities, que también han sido como underestimated porque no es solo para personas, sino también para productos, cosas. Le podemos poner una identidad digital a cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, todo el tema que se viene con supply chain, y creo que ahorita con todo el contexto que tenemos ahorita con Estados Unidos, todo el tema de supply chain es súper importante. Entonces, ahí vamos a ver, yo creo que un tema de innovación bastante chévere donde las dos tecnologías van a entrar a trabajar juntas.
Gracias, Mariana, gracias. Y precisamente yo agradezco mucho a ti y a Fabio que estén presentes en este episodio porque esta cuestión de la ética me parece muy importante comenzar a sensibilizar a la audiencia en la importancia de abordar este tema desde varios enfoques distintos y que la gente misma empiece a tomar pues conciencia de todo lo que se viene y todo lo que podemos hacer para prevenir, para tener un sentido, como bien lo mencionas, más ético. Y esto, Fabio, a mí me lleva a una siguiente pregunta, porque creo que ya nos ha quedado claro que la convergencia entre inteligencia artificial y blockchain, pues sí puede ayudarnos a detectar, prevenir fraudes, ciberataques y demás, pero con todo esto que mencionaba también Mariana de la ética, ¿qué consejos les darías a quienes forman parte del ecosistema Web3 y blockchain? Precisamente para que estas convergencias nos lleven a buen puerto y quiénes deberían participar. Es decir, ¿qué importancia tiene la participación de las sociedades privadas, del gobierno, de los organismos multilaterales? ¿Cuál sería tu consejo para todos estos actores en lo que venimos conversando? Bien, en realidad son dos preguntas en una. Voy por la primera, que es para la comunidad blockchain y Web3. Empezar a gradualmente incluir AI en todo lo posible. El blockchain, la industria blockchain tiene un grave problema hasta hoy en día, ya lleva 13 años aproximadamente, y lo que es la adopción de la tecnología comparada con otras adopciones, como por ejemplo Internet o la misma AI, ha sido bastante más lenta, y esto se debe a que la tecnología blockchain es compleja para la mayoría de la gente. Es más, la mayoría de la gente no la entiende. Lo único que sabe es Bitcoin, cripto, y blockchain ya es muy lejano. Entonces, aquí yo siempre digo y siempre pienso que la AI le va a dar una gran mano a la industria blockchain y la va a hacer amigable con la gente. Ponele, querés pasar o hacer alguna operación que involucre cosas de blockchain, no es lo mismo hacerlas, que son complejas, incluso complejas para los que sabemos, que decirle a una AI, por favor, realizame tal transacción y que la AI se encargue de todo. O sea que la experiencia de usuario puede ser terriblemente diferente. Y por otra parte, la AI también puede solucionar un montón de los problemas que tienen diferentes blockchain de congestión, de altos costos para las operaciones, haciendo análisis en tiempo real y optimizando y generando nuevas estrategias de uso tecnológicas y de arquitectura. Ahora, con respecto a la segunda parte de la pregunta, que es quiénes tienen que participar, qué es lo que hay que hacer, y acá volvemos al tema que Mariana nombraba, que es la ética. En una época, hace muchos años, se hablaba de la gente que sabía leer y escribir y la que no sabía leer y escribir, eran alfabética, y eran como dos mundos de posibilidades diferentes en la sociedad. En la sociedad más moderna ya se habló de el que manejaba las cosas básicas de Internet, por lo menos navegar, hacer una búsqueda y mandar y enviar un correo electrónico, y el que no sabía, aunque todavía sigue habiendo analfabetismo en otras partes del mundo, pero como es menos, se habló de esta segunda etapa. Lo que se viene ahora es mucho más grande y es mucho más abrupto, y las diferencias entre una parte y otra van a ser siderales. O sea, vamos a estar hablando de acá y la otra tan arriba que no la vamos a ver. ¿Quiénes van a tener acceso a la tecnología blockchain y la inteligencia artificial y quienes no la van a tener? Y ahí va a haber un mundo de dos partes diferentes. No solo hablamos de las personas, sino que también hablamos de las empresas. Las empresas que no tengan estas tecnologías no van a poder competir y eventualmente van a desaparecer. Entonces, ¿quiénes tienen que participar? Creo que los gobiernos tienen un rol fundamental, y le voy a dar el pie a Mariana para que después hable de alguna cosa más. Por un lado, con la difusión, por otro lado, con la educación, que es un tema fundamentalísimo y que no se está haciendo todavía en ningún lado de una manera integral desde pequeños. O sea,
todavía estamos enseñándole cosas a los chicos, cosas que no van a usar nunca, porque después todo lo va a hacer a través de una inteligencia artificial. Lo que se viene ahora en la sociedad es un cambio del rol del ser humano en su trabajo y en su forma de hacer las cosas. Y eso no se está viendo. Y ahí viene el gobierno, una de las áreas que viene el gobierno, y ahí le tiro la pelota a Mariana, es la regulación. El gobierno de alguna manera tiene que dar libertad para que las cosas se desarrollen solas, pero por otro lado tiene que proteger a las partes más desprotegidas de la sociedad, y por otro lado le tiene que dar seguridad a todo esto para que cuando usemos una inteligencia artificial o hagamos una transacción económica o una transacción con datos de salud en la blockchain, tengamos seguridad de que lo que se está haciendo es así y que no se haga algo que desconocemos. Buenísimo, Fabio. Y adelante, Mariana, por favor, si gustas hablar sobre esta regulación y qué se necesita. Ay, Dios, es que son tantas cosas que decir, porque una cosa es el tema de la regulación, que, a ver, la regulación tiene que estar en una balanza, ¿cierto? Una balanza en la que se hace todo el tema de consumer protection, que es lo que estaba diciendo Fabio, pero al mismo tiempo en el que no se va a bloquear la innovación. Y acá es un problema no para todos los que estamos en la industria, porque la regulación anda hasta speed y mientras la regulación llegó aquí, ya la tecnología hizo esto. Entonces, normalmente estamos regulando algo que era pensando en un estado en el que la tecnología estaba, en el momento en el que se empezó a hacer la negociación de la regulación, y en el momento en que la regulación ya está, pues la tecnología ya cambió totalmente, especialmente con el nivel de rapidez que tenemos ahorita. Entonces, sí hay unos básicos que hay que ser regulados, y cuando uno empieza a mirar todos los temas ahorita o las diferentes regulaciones que tenemos a nivel mundial que están mirando al AI, vienen todos los temas éticos que ya habíamos mencionado. Yo los corrí muy rápido mostrando extremos como el que teníamos de aplicación de AI para temas de guerra y conflicto armado Israel-Palestina, o sector financiero en la selección de quién recibió o no un crédito y las disparidades que se pueden generar en este tema. Pero entre este punto y este punto hay millones de cosas que hay que mirar. Fabio mencionó una que es bastante importante y es el tema del acceso. Y el acceso no es solo a nivel de qué individuos van a tener acceso a esta tecnología, sino también de compañías y quiénes tienen las capacidades para desarrollar este tipo de tecnologías. Y aún más, si empiezas a mirar como esto es un tema de el digital economy, el data economy, acá los datos es la gasolina que mueve todo, ¿no? Entonces, ¿cómo es el acceso a esos datos? Esto es uno de los temas que más se está mirando. ¿De dónde están saliendo los datos con los que se están entrenando los algoritmos que se están usando ahorita? Entonces, por ejemplo, Italia ya tuvo un caso muy duro hace, creo que fue el año pasado con ChatGPT, porque se usaron datos de bases de datos que no eran públicas o que no se reconocieron los derechos de autor o los IP de esos datos, ¿cierto? Entonces ahí entra un tema súper duro de cómo vamos a manejar los datos, cuál es el valor de los datos, el valor de la privacidad también, que se tiene que empezar a mirar qué datos se pueden meter dentro de un AI o se pueden usar dentro del AI. Y ahí también tiene todo el tema del GDPR, por ejemplo, que ahí viene el blockchain con el right to be forgotten o el derecho a ser olvidados. Una vez estás en el blockchain, estás en el blockchain para siempre. Entonces, ¿cómo hacemos como esa ponderación de derechos, cierto? Entonces, todos estos temas se van a empezar a mirar y eso es lo que la legislación, los agentes reguladores están mirando ahorita. Ahora, yo creo que tiene que haber también un tema de incentivos muy grande para las startups, porque montar AI o lo que requiere montar la AI no es en lo que la gente normalmente se imagina, ¿no? Es pues un chatbox tipo ChatGPT o que me va a responder unas preguntas. No. Entrenar esos sistemas y esos algoritmos requiere demasiado energía, demasiado computer power, que no cualquier empresa va a estar en la capacidad de realizar, ¿cierto? Entonces estaríamos dependiendo de otras empresas que ya lo montaron, que tienen las capacidades, y lo que estamos haciendo es una tercerización o accediendo a ciertos servicios. Entonces también hay que prevenir la formación de monopolios. Y aquí entra todo el tema de, ¿cómo se dice eso en español? De competitiveness. Competitividad. Sí, libre competencia. Todo el tema de la libre competencia y de competencia justa.
Y acá eso es como algo que se está mirando muchísimo desde Europa también, y es cómo vamos también a incentivar que hayan más jugadores en este tema, ¿no? No los de siempre, Meta, Google, Amazon, que ya tienen control de un montón de datos que están produciendo ellos mismos y recogiendo ellos mismos, simplemente por los sistemas que tienen en funcionamiento desde hace años, y están dificultando la entrada al mercado de otros participantes o están eliminando a los participantes de diferentes maneras, ¿no? Entonces, todos estos temas son los que se están empezando a mirar desde el nivel regulatorio que mencionaba Fabio. Habían dos cositas que quería mencionar también, y es el tema de educación, que me pareció muy bueno que Fabio lo trajo, y es porque yo no sé cómo hayan sido la educación de ustedes, pero la mía era básicamente que tocaba aprenderse todo en memoria. Y esto está mandado a recoger, ¿no? O sea, ahorita esto no es el tipo de skills que se necesitan en el mundo laboral, y no ahorita, menos en el futuro, ¿cierto? Entonces yo creo que va a haber un impacto y va a ser necesario no solo una reforma educativa, sino una reforma laboral también. Hay un montón o sea, todo lo que es white collar jobs ahorita, pues en unos años van a estar mandados a recoger casi, porque pueden ser reemplazados por AI agents. Entonces tiene que haber como unos puntos muy fundamentales de cómo estamos manejando nuestras sociedades que van a ser impactados directamente por la tecnología y que tienen que ser tomados a consideración, no solo para ahorita, pero también para el largo plazo de hacia dónde vamos como humanidad, ¿no? A mí me dio mucha risa, y creo que con esto terminó esta, y me dicen si seguimos hablando o cuál es el siguiente punto, pero a mí me ha dado risa ver que todo el mundo cree que está usando AI con ChatGPT, y básicamente lo que están haciendo con ChatGPT es un Google mejorado, porque se usa como un search engine, ¿cierto? Y a mí me parece que aquí tenemos como dos situaciones. Una en la que no se entiende la capacidad de los sistemas que tenemos ahorita, lo que se puede hacer y hasta dónde podemos llevar esos sistemas, y se dejan lo básico porque es fácil de usar. Y el otro es la ironía en lo fácil que es usar, que ha hecho que todo el mundo lo esté usando, que ya hay gente que ni siquiera se pregunta si ese hay gente que lo está usando para un montón de cosas, salud, hacer tracking de lo que comen, mejor dicho, todo, sin tampoco entender que esos datos están siendo reutilizados por el proveedor de ese servicio para reentrenar el modelo. Entonces, me parece que hay como unos fenómenos sociales súper interesantes que parten también como de la ignorancia de entender cómo este tipo de tecnologías funcionan, siempre y cuando nos funcionen para algo útil. Entonces, como mi reflexión es que siempre y cuando funcione, siempre y cuando te dé algo a ti como individuo, la persona tiende a no preguntarse qué es lo que hay detrás de ese servicio, ¿cierto? Que también cambia un poco lo que, como tenemos ahorita el social media, ¿no? Normalmente tenemos Instagram, nos damos un montón de información, y nosotros al final lo único que tenemos es contacto con amigos y tal vez el advertising de algo que ni siquiera necesitamos, pero por alguna razón lo mencionamos y lo queremos comprar ahora porque nos bombardean con eso. O sea, está todo en el área de e-commerce. Pero acá viene otro nivel, ¿no? Acá es simplemente facilitar datos por el hecho de facilitarlos simplemente para obtener unas respuestas que son más rápidas y más útiles, o nos parecen interesantes, ¿cierto? Entonces creo que aquí, si la gente de verdad se lo empieza a pensar, hay una oportunidad para implementar blockchain de una manera en que, ok, yo te voy a dar mis datos, tú me estás dando también unas respuestas interesantes, pero yo también quiero un incentivo por el uso de mis datos, porque al final, como lo mencioné, esto es la gasolina de estas nuevas economías. Y quizá aquí sea injusto de mi parte preguntar, pero con esto que ya comentas, Mariana, a mí me surge la duda, Fabio, tú como miembro de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, tres tips para aprovechar al máximo la inteligencia artificial y sacarle más provecho del que ya comentaba Mariana. Bueno, algo concreto esta pregunta. Tips. En realidad, lo primero es no tenerle miedo y empezar a usarlo. Todas las versiones, Grok, Gemini, ChatGPT, Claude, todas tienen versiones gratuitas, o sea que no hace falta pagar. Y son versiones bastante potentes que se pueden usar para cualquier cosa. Yo les puedo contar mi experiencia personal, que quizás de esa forma
no mi experiencia profesional, sino personal, yo como persona, que quizás pueda iluminar a otras personas de lo que se puede hacer. Yo empecé a usar todas estas inteligencias artificiales hace ya casi 3 años, 2 años y medio, para mi día a día. ¿Qué logré después de 2 años y medio en mi día a día? Y voy a contar en qué estoy tratando de hacer ahora. Es hacer 50 veces más de cosas por día de las que hacía antes, en el mismo tiempo, hacer las cosas mejor e incluso hacer cosas que antes no podía hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que la inteligencia artificial no es solamente para hacer búsquedas, como contaba Mariana, que la mayoría de la gente suele hacer, sino que sirve para estudiar, para aprender, para pedirle que nos ayude con nuestro trabajo, en la vertical que sea. Si uno es médico, puede hacer un double check del diagnóstico del paciente con una inteligencia artificial en 1 minuto 30 segundos, por decirlo de algún lado. Si sos escritor, podés escribir cosas y usar la inteligencia artificial para escribir, aportando obviamente el toque personal, pero podés escribir un libro en 3 días y un libro que te hubiera llevado 1 año. Y así podemos ir en cada una de las verticales. ¿Qué quiere decir? Que uno se vuelve más potente, potencia su trabajo, se vuelve más capaz y al mismo tiempo necesita menos tiempo. Ahora, y vuelvo a algo que decía antes, esto requiere una transformación personal. Hay cosas que antes hacían todas las personas y que hacíamos todos, que no van a hacer falta que las sigamos haciendo y tenemos que, a ver, yo antes hacía de aquí a aquí, mi trabajo era de aquí a aquí, ahora parto de aquí, esto lo hace la inteligencia artificial y hago toda una serie de cosas nuevas apalancadas por la inteligencia artificial. ¿Lo aprendí de un día para otro? No. Me llevó tiempo, me llevó esfuerzo y tuve que aprenderlo. Entonces, a no tener miedo y a dedicarle tiempo a todo esto. Y para ir cerrando esta pregunta, ahora como cada vez hago más cosas y cada vez tengo más trabajo, no me alcanza el tiempo tampoco, hago 50 veces más que hace 3 años, pero no me alcanza el tiempo tampoco. Entonces ahora estoy tratando de diseñar, que no hace falta saber programación, hay herramientas gratuitas y que son bastante fáciles. Estoy tratando de diseñar una asistente ejecutiva, por llamarlo de alguna manera, que me lea todos mis emails, que me lea mis WhatsApps, que me lea mi agenda diaria y me diga qué cosas son importantes, que me filtre los emails que no me interesan, que me haga un resumen de las noticias que me mandan de las cosas más importantes, y esto me va a sacar una gran cantidad de tiempo que uso en el día y en vez de gastar 1 hora y media, 2 horas en esto, voy a gastar 15 minutos gracias a una inteligencia artificial. Buenísimo, gracias Fabio, y pues vamos cerrando este episodio que sin duda habría mucho más que platicar. Yo espero que puedan aceptar una próxima invitación para seguir hablando desde otros enfoques de esta sinergia entre blockchain e inteligencia artificial, pero para ir cerrando este episodio y retomo tu palabra, Fabio, mirando hacia el futuro y por lo que entiendo un futuro bastante cercano, ¿cómo podemos garantizar que esta sinergia no solo impulse la innovación tecnológica, sino también algo muy importante, que sirva para mejorar la sociedad, la privacidad, la transparencia de una manera responsable y justa? Bien, básicamente es lo que dijo Mariana, lo que dijimos antes. Hay 2 cosas para tener en primera plana, que es educación y ética. Hay que trabajar mucho en educación y ética. Estas son las 2 cosas que van a poder llevarnos a un futuro de luz y no un futuro de oscuridad. Y la educación y la ética se basan en otra cosa, quizás va a sonar un poco metafísico, pero en que todos los que trabajamos en esto, en los empresarios que ponen recursos y dinero, en los políticos, tengamos conciencia de hacia dónde estamos yendo, conciencia de lo que estamos haciendo. Si tenemos conciencia, podemos hacer algo ético y educar bien a todo el mundo para que esto pase, porque nos vamos a encontrar con utopías todo el tiempo. Y cuento una pequeña historia rápido para que la gente entienda de qué se trata toda esta movida. La Comunidad Económica Europea fue
La primera en generar algún tipo de reglamentación de la inteligencia artificial en el mundo. En ese sentido fue un ejemplo, pero esta reglamentación, y pasaba lo que dice Mariana, tiene un problema en la balanza, o sea, si regula más, saca competitividad, y si regula menos, a cuenta de la competitividad, presenta situaciones complejas. Entonces, básicamente lo que decía era, sin entrar en detalles, sino para contarlo tipo una historia, 3 categorías de inteligencia artificial, una totalmente permitida, la segunda permitida y a investigar, y la tercera prohibida porque no tenía ética, porque iba en contra de los datos de las personas, etcétera, etcétera. Ahora, si tenemos en cuenta que en los próximos años, básicamente todas las cosas que vamos a hacer digitales van a tener inteligencia artificial, va a haber miles o cientos de miles de inteligencias artificiales para aprobar o no aprobar, o diariamente o semanalmente, no sé cómo será la cantidad, pero en la Comunidad Europea iban a ser el Instituto Europeo de Inteligencia Artificial quien iba a ser la autoridad regulatoria y quien iba a categorizar estas inteligencias artificiales en estas 3 categorías. Ahora, los seres humanos no vamos a tener la capacidad para ver tantos programas y auditarlos, porque la verdad que no nos da nuestro desarrollo para eso. Entonces, ¿quién lo va a tener que hacer? Una inteligencia artificial. O sea, una inteligencia artificial que va a ser la que audite a las otras inteligencias artificiales. Y no sé si leyeron los diarios, las noticias, que en estos últimos días Microsoft lanzó un lenguaje para que las inteligencias artificiales, más específicamente algo que se llama agentes de inteligencia artificial, se comuniquen entre sí de una manera más rápida que en el lenguaje humano. Entonces, esto presenta una utopía y un peligro muy grande, que es una inteligencia artificial audita a todas las inteligencias artificiales, pero al mismo tiempo se pueden comunicar y al mismo tiempo razonan. ¿A dónde nos va a llevar todo esto? Realmente no sé. Así que es algo que tenemos que pensar con conciencia, con ética, y tenemos que educar a la mayor cantidad de gente posible para que todos tengan conciencia de lo que está pasando. Gracias Fabio Budris, miembro del board de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, por tu participación, por estar aquí y por esta sensibilización a la audiencia, que es parte también de esa educación y de esa capacitación de la que tanto necesitamos. Y cerramos contigo, Mariana de la Roche, fundadora de Black Fogel. Adelante, por favor. Oh, es muy difícil cerrar después de ese comentario de Fabio, porque tiene mucha razón, pero a mí me parece que la tecnología al final es un reflection de lo que somos como humanidad, ¿no? Y si uno habla con personas como Fabio, personas como yo, tal vez la conversación es muy diferente, porque nosotros siempre estamos mirando en cómo ayudar a otros, cómo usar la tecnología para resolver problemas que tenemos desde hace décadas y no siglos y no hemos podido resolver, ¿cierto? Temas de inequality, climate change, financial inclusion, todo esto es como el foco. Pero si miramos a lo que está haciendo grandes empresarios, empresas como, no sé, por nombrar unas, Microsoft, Meta, o lo que está pasando ahorita con los líderes políticos en el Global North, la situación es realmente preocupante. Y no es por ser exagerada ni por tratar de terminar como con una nota negativa, pero lo que estamos viendo es como un cambio en las prioridades políticas y que se está haciendo reflejado en las empresas con mayor poder económico a nivel mundial. Y esto es preocupante porque al final todos los problemas que teníamos y que estábamos tratando de resolver con estas tecnologías, pues se podrían incrementar y maximizar exponencialmente, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que al final hay que recordar un poquito cómo llegamos, por ejemplo, a todo el tema del blockchain y el cripto, y era a través de devolver ese poder y los poderes económicos y como la independencia y ownership de los datos al individuo. Y a mí me parece que esta es una lección que es re importante recordar, y que me gusta tanto que Fabio también está hablando como de educación, pero desde el individuo y no a gran escala, porque yo creo que al final lo que va a generar un cambio es el individuo, y es nosotros teniendo más conciencia
del tipo de decisiones que estamos tomando. Al final nosotros somos los que estamos consumiendo la tecnología, los productos, lo que las empresas nos están ofreciendo, y tenemos un gran poder, así no lo notemos, en ejercer presión a las empresas, tomando decisiones conscientes sobre qué consumimos, cómo y cuándo. Entonces, mi crítica también a usar AI como un search engine es precisamente por eso, porque no nos estamos dando cuenta del poder que tiene esa tecnología en realidad y cómo podría generar impacto, no solo a nivel global, pero en nuestras vidas y en cómo nosotros también estamos manejando nuestros trabajos, ya sea como Fabio y yo, que somos workaholics y generamos más trabajo porque nos gusta y estamos inventándonos algo más que hacer, o haciendo que la gente pueda hacer lo que ellos tenían que hacer más eficiente para que tengan más tiempo libre para estar con sus familias o descansar, ¿cierto? Son como decisiones que nosotros estamos tomando con la potestad que tenemos a través de la facilidad que nos está teniendo esta tecnología. El Proof of Inclusion, por ejemplo, a mí me encanta porque ahora, si yo tuviera Proof of Inclusion en absolutamente todo lo que tengo conmigo, yo podría ver cómo se hizo, quién lo hizo, quién está detrás de lo que se hizo y qué derechos humanos además se están violando por crear este pequeño aparatico, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de cosas son información que nosotros ahora vamos a tener en nuestra mano para, otra vez, tomar decisiones conscientes en nuestro día a día. Y al final esto es lo que va a generar presión para que haya cambio. Porque si nos quedamos confiando en que el cambio va a venir de nuestros líderes políticos, pues ya vimos lo que está pasando en Argentina, en Estados Unidos, incluso acá en Europa, ¿cierto? Entonces, al final, me gusta mucho, como siempre, llamar a recordar, y si no se lo han leído, léanselo, la historia de cómo empieza el blockchain y por qué Bitcoin se ha visto como una revolución no solo en el mercado financiero, sino también como a nivel social, ¿cierto? Como démosle el poder a la gente de controlar sus finanzas, de controlar sus datos, de ser los que toman las decisiones. Y eso es realmente lo que yo creo que al final va a empujar el cambio hacia temas más positivos. Y por qué me gusta tanto trabajar con los proyectos. Si ustedes ven los proyectos con los que yo trabajo, todos son startups que están trabajando en temas medioambientales o que están trabajando en temas de inclusión o que simplemente están tratando de hacer algo con la tecnología para resolver un problema que ya estaba, en vez de simplemente hacer cosas por hacerlas. Gracias, Mariana. Gracias por este gran mensaje de cierre y muchas gracias a ambos por participar. Yo exhorto a la comunidad, a la audiencia, a dejar sus comentarios aquí abajo en este canal de YouTube, también a seguirnos en redes sociales en LACSHANE y en LACNET para interactuar con nuestros dos panelistas, con nuestros dos invitados del día de hoy, Fabio y Mariana. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Café LACSHANE. Gracias, chao. Gracias, chao, chao.